tenemos que ir recordando algunos versículos. Leamos Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Fíjese que este versículo está en el principio de Hebreos y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Está hablando de Cristo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus. Ok. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros somos compañeros de Cristo. Ya entendimos por el libro de Hebreos que somos compañeros de Cristo. Dice que somos participantes de Cristo y que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahí está en Hebreos. ¿Cuántos lo han leído? Y que Él tiene compañeros. O sea que cuando el Espíritu Santo escribió Hebreos, los hermanos hebreos, porque eran un grupo de hermanos que se les llamó hebreos, el Espíritu de gracia estaba sobre ellos y Dios los estaba ungiendo. Por eso dice que el mero capitán está más ungido que nosotros, pero nosotros tenemos unción también. Mire, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Él no podría darnos gozo a nosotros si Él no estuviera más ungido que nosotros. Porque nadie puede dar algo que no tiene. Amén. Entonces, yo quiero decirles que este libro de Hebreos es un libro bien profundo que contiene conceptos muy difíciles de asimilar. Muy difíciles de asimilar. Ahora, yo les digo a ustedes, Pablo, porque yo creo que Pablo lo escribió. ¿No crees tú, Dani, que Pablo escribió Hebreos? ¿Crees, verdad? Que es que la forma en que lo escribe, ¿verdad? Tiene muchas formas parecidas a las epístolas y entonces nosotros creemos, y la mayoría cree que Pablo lo escribió. Y él mismo dice, aquí hay muchas cosas difíciles de explicar. Y luego dice, porque vosotros os habéis hecho tardos, o sea, tardos para oír. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de eso, que este libro es difícil de entenderlo. Y hoy creo que vamos a recibir mucha luz. Ustedes tienen que entender al hermano Carrillo. El hermano Carrillo, tal vez ustedes solo lo ven como, el pastor. O tal vez, pobrecito el pastor. Como ayer me tocó desayunar con un hermano y yo le decía a él que los pastores somos muy soñadores, porque nosotros esperamos muchas cosas que a veces cuesta que sucedan. Y a mí se me viene la palabra que está en Eclesiastés, donde dice que como clavos hincados son las palabras dadas por un pastor a una congregación. O sea que cuesta pues que entre. Y ustedes son testigos porque a veces les digo, les voy a hacer examen y les pregunto y ninguno sabe. O se hacen. O se hacen que no saben o de verdad no saben. Pero si ustedes se dan cuenta, yo repito, hasta 20, 25 años algo y muchos hermanos no lo han captado todavía. Entonces, yo quiero que ahora que estudiemos Hebreos, pero de verdad, en serio, ustedes se den cuenta de lo que pasa alrededor de ustedes y cómo la tradición ha malinterpretado los versículos. Pero yo no quiero que ustedes vean eso porque yo les digo, sino que al estudiar la palabra, ustedes mismos se den cuenta, ustedes sepan que esos pasajes muchos grupos los enseñan mal. Hoy vamos a recibir luz, más luz de lo que significa el reposo, porque ahí estamos. Estamos tratando de entender
lo que es realmente el reposo de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Porque muchos creen que el reposo es un día de la semana y ya comprobamos que esa no era la semilla del reposo. Cuando Dios declaró el reposo, no estaba hablando de un día de la semana, sino que estaba hablando de la satisfacción que Él tenía, al haber creado, hecho y formado al hombre. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Tenemos que entender que la semilla del reposo es el descanso de Dios. Pero no porque esté cansado, porque Dios no se cansa. O sea que cuando dice que Él reposó al sexto día, está diciendo que Él tenía mucha satisfacción de su propósito, de su plan. Pero aprendamos pues, porque el problema de la mayoría de nosotros como cristianos es de que somos arrastrados muy fácil por enseñanzas de hombre. O sea que la Biblia, ustedes saben que el hombre la puede interpretar a su manera. O sea que si ustedes se ponen a analizar a todos los maestros de la Biblia, ustedes van a encontrar que cada maestro explica la Biblia conforme él la ve. Pero nosotros tenemos que orar para no ser a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente, sino que le debemos pedir a Dios que nos ayude a que al estudiar la Biblia lo hagamos bajo contexto para que verdaderamente podamos obtener lo que sí Dios realmente nos quiere decir. Si nosotros nos ponemos a ver las formas en que interpretan la Biblia los hombres, vamos a encontrar más de unas 4,500 formas. Por supuesto que eso nos deja asustados porque nosotros podemos ver la concepción que tiene la gente de la palabra de Dios. Si ustedes encuentran 4,500 opiniones, ustedes mismos van a decir, bueno, ¿y cuál es la verdadera? Porque puede ser que ustedes tengan la 4,501. Ustedes también tengan una opinión, pero nosotros tenemos por eso que ser muy humildes, tenemos que ser unas personas muy sabias, muy templadas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a madurar para poder entender mejor. Ayer me decía Eduardo, los que conocen a Eduardo, con él estaba desayunando yo ayer. Y él me dice, hermano Carrillo, fíjese que yo he encontrado que las personas más grandes y que son templadas son las que mejor enseñan la Biblia. Y eso es cierto. Por ejemplo, yo les he dicho a todos, miren, yo empecé a leer la Biblia a los 20 años, pero en una forma seria. Y me tardé 20 para leerla muchas veces, toda. En 20 años se puede leer hasta 10 veces la Biblia. Pues me tomó como 20 años leerla unas 10 veces. Y después me tocó estudiarla. Fíjense cómo va el asunto. A los 20 la empecé a leer, a los 40 ya la había leído, ya podía decir, bueno, ahora ya leí la Biblia. Y de los 40 a los 60 la estudié. Apenas llevo 10 años enseñándola. Tengo 70. Apenas tengo 10 enseñándola, pero yo sé que ahora yo no pienso como cuando tenía 28, cuando tenía 30. Yo tenía muchos conceptos bien mezclados, mal explicados, pero cuando uno ya se va poniendo grande, uno dice, no, esto es serio, esto hay que hacerlo bien porque más me vale que si Dios me ha dado vida, me está dando una gran oportunidad porque quiere un día decirme, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Ok. Entonces, los hebreos estaban siendo ungidos y eran compañeros de Cristo. Entonces, el libro de Hebreos, nosotros tenemos que entender que es un libro que se lo dan a gente que recibe gracia. Y siempre yo les he recomendado a todos los cristianos, les digo, hermano, estudien la Biblia libro por libro.
Porque si ustedes no estudian libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ustedes no van a poder saber cuáles son las piezas del rompecabezas. Acuérdense siempre, por favor, mis hermanos, la Biblia tiene 66 piezas, es un rompecabezas de 66 piezas. Y uno tiene que aprenderlas a poner en el verdadero lugar. Por eso es que no está escrita cronológicamente, sino que está escrita para que uno entienda el propósito de Dios. Si no sabemos dónde va cada piececita, nosotros vamos a tener una foto que no es la foto que Dios quiere darnos. Entonces, en este libro de Hebreos hay 5 advertencias. 5, por lo menos, que se ven bien claritas. Hoy vamos a hablar de dos advertencias que las tenemos que entender completamente, si no nosotros vamos a tener enseñanza mezclada. Lo peor que le puede pasar a uno es ser un cristiano con enseñanzas mezcladas, porque entonces uno dice de todo, pero está mal dicho. Mal dicho. Mientras que si usted tiene una enseñanza pura, eso lo protege. Vamos a ir a la cuarta advertencia. Hoy no les voy a hablar de la primera, segunda y tercera porque ya las hemos cubierto. Pero hoy vamos a hablar de la cuarta advertencia y de la quinta. La cuarta advertencia está en Hebreos 10, versículos del 26 al 31. Y vamos a meternos hoy porque debemos de preguntarnos cuál es el verdadero significado de lo que vamos a leer. ¿Cuál es el verdadero significado y el enfoque de esta advertencia? ¿Ah? Entonces la vamos a estudiar cuidadosamente. Vamos a estudiar esta advertencia cuidadosamente. Pero ustedes se van a dar cuenta que al enseñar nosotros esta advertencia, tenemos en contra muchas enseñanzas de otros hermanos. Dice, fíjense pues, porque si pecaremos voluntariamente, hermano, esta advertencia ustedes se van a dar cuenta que se ha usado muy mal, por lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjense pues. Vamos a leerlo hasta el 31 y luego vamos a hablar para entenderlo, pero a la luz de lo que Dios realmente nos quiere decir y no decir lo que dicen los hombres. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense pues. Primero, para que usted y yo entendamos este pasaje, tenemos que saber cómo están divididos los cristianos por enseñanzas. Por ejemplo, todos los cristianos que se identifican con el fundamentalismo. El fundamentalismo es
todas aquellas iglesias que al estudiar la Biblia procuran apegarse a los contextos de la Biblia. Y ellos les llaman calvinistas. O sea que Calvino enseñó que todo lo hace Dios. Todo. Y que nosotros no tenemos que hacer nada. Y por eso ustedes se dan cuenta que la mayoría de iglesias que creen así no hacen nada, están tranquilos. Son iglesias bien intelectuales. Los pastores, ninguno los puede pastorear a ellos si no está graduado de un seminario. Y ellos hablan de que la salvación no se pierde. Por el otro lado, tenemos a todos los grupos carismáticos. Todos los grupos carismáticos son grupos pentecostales. Son grupos que hacen énfasis en el poder del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. A ellos les llaman arminianos. ¿Por qué? Porque ellos siguieron la corriente de Arminio. Fueron hombres del primer siglo que enseñaron la Biblia y otros ya más viejos. Como Calvino ya fue hasta por allá por 1500, o sea que ya tenemos 500 años de tener esa doctrina entre los cristianos. Arminio también era contemporáneo, por ahí. Entonces tenemos 500 años de que la iglesia piensa de esa manera. Entonces, como ellos tienen esas escuelas, cada quien interpreta los pasajes de acuerdo a su escuela. Si usted le dice a un fundamentalista, ¿me podrías enseñar este pasaje, esta advertencia? Y él va a procurar presentártela totalmente desde el punto de vista que la salvación no se pierde. Pero si le dices a un arminiano, ¿me podrías explicar este pasaje? Y él le va a decir que la salvación se pierde y que ahí está hablando de que una persona después de ser salva, si peca, ya no tiene oportunidad. Y ustedes saben que hay iglesias de esa clase. Hay iglesias que cuando un hermano lo agarran infragante y peca, lo desechan de una vez. Ya no le dan oportunidad de levantarse ni nada. Y aunque él se arrepienta y les diga que está bien, no, ya pecaste. Y todos los demás que lo condenan pecando, pero como su doctrina los hace que actúen de esa manera. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted cómo quisiera actuar? ¿Como calvinista o como arminiano? Como cristiano. Gracias, Gilmar, porque Gilmar ha oído mucho la palabra. Todos debemos de actuar como cristianos. Y uno es un cristiano puro cuando estudia la palabra con pureza. Fíjese que le dije que en este libro encontramos 5 advertencias y esta que leímos ahorita es la 4ª advertencia, pero para poder comprender estos versículos, nosotros debemos de regularnos. Tenemos que leer el contexto. ¿Bajo qué contexto se dijo eso? Regresemos al 25 porque estamos del 26 al 31. Fíjense, el contexto nos va a decir para qué sirve estos versículos. ¿De qué está hablando? Miren lo que está hablando. Ay. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense pues, el contexto de los versículos 26 al 31 y el versículo 26, miren cómo dice, porque tenemos que aprender a usar bien la Biblia. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿cuántos de ustedes saben que dejarse de congregar es pecar voluntariamente?
Yo creo que muchos cristianos ni siquiera saben eso. Pero eso sí es palabra de Dios, eso no es Calvino ni Arminio. Porque si pecaremos voluntariamente, pero no se asusten, no se asusten porque allí le estaba hablando a los hebreos que se estaban rehusando pasar de la ley a la gracia. Vamos a aprender qué nos quiere decir a nosotros. Claro que sí. Pero ¿a quiénes les estaba diciendo el escritor de Hebreos que estaban pecando voluntariamente, dejándose de reunir? ¿Sí? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ok. Esta es una exhortación para gente cristiana. Nosotros sí tenemos que agarrar nuestra parte, pero tenemos que ir a ver qué les estaba diciendo a ellos, porque ellos no querían cruzar el río de la ley. Ustedes saben que Pablo tuvo ese problema serio de enseñarle a los primeros cristianos que no era la ley lo que Dios quería que ellos cumplieran, sino que él quería que entendieran que la gracia de Dios es Jesucristo. Y que todo lo que Dios quería para la iglesia es que vivan a Cristo. Pero miren cómo nos podemos desviar. Nosotros podemos estar desviados en nuestras enseñanzas si no hay un hombre responsable que nos enseñe bien. Por eso los pastores tenemos una responsabilidad grandísima, porque Dios nos va a juzgar qué le enseñamos a la iglesia si le produjimos a la iglesia el verdadero descanso. Porque aquí se está hablando de entrar al descanso. Si la predicación del hermano Carrillo no les produce a ustedes paz y descanso, dijo el argentino, discúlpenme, pero no estoy instruyéndolos bien. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ellos eran cristianos judíos y ya habían recibido la verdad. Pero ellos no querían dejar los sacrificios de los animales. Dicho en otras palabras, miren pues cómo hacían ellos. Les voy a decir, me voy a poner de ejemplo. Yo era un cristiano, represento a un cristiano del primer siglo. Yo soy judío, pero yo creo que Cristo es la verdad. Pero tengo un problema. Todos los que se convirtieron, nos dicen los judaizantes, no, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que guardar la ley. Y eso enséñenle también a los gentiles, que si ellos no se circuncidan de su prepucio, si ellos no guardan el sábado, si no se comen la dieta, no pueden ser salvos. Y fíjese, eso era lo que enseñaban los judíos cristianos convertidos. Y viene por eso el escritor de Hebreos y les dice, miren, disculpen porque se convirtieron y ya no iban a la reunión, porque ya los estaban convenciendo que volvieran atrás a la ley. Y entonces eso los hacía pecar voluntariamente porque ellos ya habían creído en Cristo y empezaron a dejar las asambleas cristianas. Y usted los encontraba, ¿no ve que Pedro se iba a juntar con ellos también y comía jamón con los gentiles y luego llegaba limpiándose la boca con los que no eran gentiles? Y Pablo le tuvo que decir, hipócrita, hipócrita, eso que estás haciendo no es correcto. ¿Cómo vas con los gentiles y comes jamón y luego nos vienes a decir aquí que es pecado comer jamón? Porque si pecaremos voluntariamente después de recibir... Ustedes se dan cuenta que este pasaje lo usamos para exhortar a los que no vienen a la reunión. Pero antes de usarlo para eso, entendamos su verdadero significado. El verdadero significado es que los hebreos del primer siglo estaban yendo al templo donde sacrificaban animales. Y mire, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan sacrificios por los pecados.
Ya no quedan sacrificios por los pecados, porque si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no hay toros ni machos cabríos. Ya no hay toros ni machos cabríos por los pecados. ¿Para qué están dejando la reunión cristiana y se están yendo al templo a ver y a presentar sus ofrendas de toros? Ellos actuaban de una manera en el templo y luego allá con los cristianos se limpiaban la boca de los sacrificios de acá, o al revés, al revés. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más toro ni macho cabrío por los pecados. Ya no queda más, ya no se necesitan. Ahora, fíjense pues, porque muchos hermanos no saben unir la Biblia. Unir la Biblia se llama hermenéutica. Eso es la ciencia que nosotros usamos para predicar la verdad. Vamos a ir a un versículo que en el Antiguo Testamento está. Daniel 9:27. Y fíjense que cuando uno estudia la Biblia con pureza, uno mata a un montón de pájaros con un tiro. No solo dos, sino muchos pájaros se matan con un solo tiro. Mire, cuando Daniel habló proféticamente de la historia del mundo, él dividió las 70 semanas en 3 grupos. La puso en 7, 62 y otra. 7, 62 y otra. Y miren cómo dice aquí pues, otra semana. Y por otra semana. Yo quisiera que ustedes de verdad pongan atención a lo que está enseñando el pastor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, ¿quién se puede imaginar que en las profecías de Daniel están secretos escondidos para que nosotros entendamos la Biblia? Cuando Dios le dio a Daniel 70 semanas, se las puso en 3 grupos. Se las puso en 7, en 62 y en otra. Léalo conmigo, y por otra semana. O sea que hay una semana que se identifica por otra semana. De esas 70 se llama otra semana, pero la mayoría de profesores de la Biblia dicen que esta es la última semana y que 69 semanas ya pasaron y que esta otra semana, dicen ellos, así enseñan, hermano, que esta le pertenece al anticristo. Y dice que le pertenece al anticristo y que por media semana le va a dar paz a Israel y que por otra media semana es la gran tribulación. Pero hermano, esos son inventos humanos. Mire, en la profecía dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Y esto no necesita usted ser erudito para entenderlo, solo es que alguien lo guíe a la verdad. Estamos hablando de que ya cuando uno recibe la verdad, ya no hay sacrificios de toros ni de machos cabríos. A la mitad de la semana, ¿cuándo murió Cristo? Después de 3 años y medio de ministerio. Allí está la mitad de la semana. 3 años y medio de ministerio, y en la cruz hizo cesar los sacrificios de la ley. Esta otra semana solo nos revela que media semana la usó Cristo cuando vino a esta tierra y que la otra media semana la va a usar como la gran tribulación. Después, ese después es más de 2000 años. Allá en la primera venida se cumplió la mitad de la otra semana. Hizo cesar los sacrificios y las ofrendas a la mitad de la semana en la cruz. Después, 2000 años y pico, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el anticristo. Ahí sí, el desolador, hasta que se consuma todo y se derrame todo lo que está escrito del anticristo. Fíjense tan bonito que es cuando uno entiende la Biblia. A la mitad
otra semana, el Señor hizo cesar los sacrificios. Ahora sí regresemos pues al versículo donde estábamos, 10:25, 10:25, porque es el contexto del pasaje que queremos aprender a aplicar bien. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, veamos pues que esta advertencia aquí, pecar voluntariamente, apréndalo de una vez para siempre. ¿Qué es pecar voluntariamente? Es dejarse de congregar por andar en otras cosas. Por andar en otras cosas. Simple. A ellos era pecar voluntariamente por ir a los sacrificios de los toros. Para ellos eso era pecar voluntariamente. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros hoy en día? Dejarnos de reunir nosotros por otra cosa. Por otra cosa, pero entendámoslo bien, pues. Me gustó como puso una persona ahí en el Facebook, puso: no dejes tu reunión por otras cosas, sino deja otras cosas por amor a la reunión. No dejes tu reunión por otras cosas, sino deja otras cosas para reunirte. Entonces, quiero que por favor veamos que para poder comprender bien claramente este versículo de pecar voluntariamente, los cristianos judíos, los hebreos, ellos debatían entre el judaísmo y la iglesia. Ellos eran cristianos y también eran judíos. Estaban en el medio y por ese motivo dudaban si deberían de abandonar la iglesia y regresar a los sacrificios de los toros, ¿sí? o por el contrario, abandonar el judaísmo y quedarse en la iglesia. Ahora, ¿dónde está la iglesia? La iglesia es la asamblea. Amén, hermanos. La iglesia es la asamblea en las reuniones. Por tanto, si los cristianos hebreos dejaban de reunirse, ellos habían abandonado la vida de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento la vida de la iglesia es muy importante. Entonces, el hecho de que ellos abandonaran las reuniones de la iglesia significaba que ellos estaban pecando voluntariamente después de que ya habían entendido que Cristo es la verdad y la iglesia. ¿Cuánto lo ven? Fíjense que el escritor de Hebreos pareciera como que les estuviera diciendo: miren, hermanos hebreos, si abandonáis la vida de la iglesia y regresáis al judaísmo para ofrecer sacrificios por el pecado, entonces ya no queda más sacrificios por el pecado, que es Cristo. Él es el sacrificio por el pecado. Si ustedes regresan, entonces el sacrificio de Cristo ya no vale. ¿Lo vemos? Ese es el significado correcto de esta expresión. ¿Por qué los cristianos usan ese pasaje? Para decir que cuando alguien de nosotros peca, perdió su salvación. Porque no están estudiando la Biblia bajo su contexto. El contexto de la Biblia, por eso decía un tejano, él se inventó esa frase, dijo: un texto sin contexto es un pretexto. Y nosotros tenemos que aprender. Por eso cuando a usted le enseña a alguien la Biblia, usted corrobórelo. Usted que es de Berea, vaya, agarre su Biblia en su casa y diga: ¿diría la verdad el pastor? Y póngase a analizar lo que dijo el pastor y estúdielo bajo contexto.
porque tanto peca el que mató a la vaca como el que le agarró la pata. No vayan a creer ustedes que solo al pastor lo van a juzgar por enseñar mal. A usted por no corroborar lo que el pastor decía, también lo van a juzgar. Porque un ciego se va al hoyo junto con el que lo va guiando. Ok, entonces, muy importante, mis amados, porque nosotros tenemos que entender, y esto significa que los tipos del Antiguo Testamento han sido reemplazados por Cristo. Acuérdense siempre ustedes, todos los tipos del Antiguo Testamento han sido reemplazados por Cristo. Y por tal motivo los creyentes hebreos debían permanecer, debían quedarse en la vida de la iglesia, en la asamblea. Ellos no deberían de abandonar las reuniones. No obstante, si ellos abandonaban la iglesia, o sea, si ya no se reunían más y regresaban al judaísmo para seguir ofreciendo sacrificios por los pecados, ellos estarían pecando voluntariamente. Y el ofrecer de sus sacrificios era en vano, pues tales sacrificios por el pecado ya no tienen ninguna cabida en la edad del Nuevo Testamento. Yo creo que ahora sí podemos entender Hechos 10 del 26 al 31. Ustedes saben que los judíos allá en el Medio Oriente van a levantar el templo. Y acuérdense que cuando ellos levanten el templo, ¿qué van a querer hacer? Van a hacer una blasfemia, matar animales otra vez. Ellos lo tienen en sus planes. Ellos dicen, cuando se levante el tercer templo, nosotros volvemos a sacrificar animalitos a la ley. Esa es una blasfemia, eso es pisotear la sangre de Cristo. Entonces, por favor, mis hermanos, yo les pido en el amor de Cristo que ustedes entiendan bien, si alguno de nosotros peca, tiene abogado. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros cuando pecamos, cuando caemos? Arrepiéntase, no se quede tirado, levántese. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarle a usted, no importa cuál pecado sea. La sangre de Cristo está viva, la sangre de Cristo es eficaz, la sangre de Cristo está en el santuario celestial donde Cristo la presentó y dice que tenemos abogado. Sigue intercediendo por nosotros. Así que ninguno de nosotros tiene excusa de que porque pecó ya no va a ir a la iglesia. ¿Cometiste pecado? ¿Ninguno se dio cuenta? Mejor. Arrepiéntete ahí en tu camita, ahí confiésale al Señor, porque aquí no hay que venirle a confesar al pastor, porque si no nos volvemos la iglesia católica. Usted tiene que confesarle a Dios sus pecados, arrepentirse y a seguir adelante. Dijo un hermano, a seguir pecando. No. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera que la querían apedrear? Vete en paz y no peques más. Cada vez que nosotros cometemos errores, hermano, pecamos, nos arrepentimos, tenemos que oír esa voz. No peques más. No peques más. No peques más. Yo no le garantizo que no va a pecar más, pero no peques más. Échele ganas a la vida cristiana. Amén. Entonces yo quiero que usted vea que esto no es un juicio sobre los pecados, sino sobre su pueblo. Vamos al verso 31. Este es un juicio no sobre los pecados. Mire, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque como ese pasaje lo usan para decir que Dios ya no te perdona, porque ya pecaste y eres cristiano,
ese pasaje, al usarlo mal, te dicen, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, aquel que pisotea la sangre de Cristo. Aquel que no acepta la gracia. Porque en el Nuevo Testamento a nosotros nos tratan con gracia. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que este pasaje ha dividido a todos los cristianos? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que ese pasaje que estamos leyendo de Hebreos 10, 26 al 31, durante toda la historia, por 2000 años, ha dividido a los cristianos? ¿Por qué? Porque no toman el tiempo para saber lo que realmente significa. Ese pasaje significa que los hebreos tenían que vivir la vida del Nuevo Testamento. Tenían que dejar todas las cosas de la ley que eran solo sombras y tipos del verdadero sacrificio. Pero ellos seguían tercos celebrando la sombra. No se iban a la realidad. Entonces nosotros vayámonos a la realidad. La realidad de nosotros es Cristo. Cristo es el único sacrificio que Dios acepta para perdonar a todos los pecadores. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Entonces les dije que íbamos a estudiar la cuarta advertencia, ya la estudiamos. Yo creo que ya la entendimos. Usted como un buen cristiano, usted tiene que entender lo que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. No se está refiriendo a los pecados suyos. Se está refiriendo a la desobediencia del pueblo de no meterse a lo verdadero. En otros pasajes vamos a enseñar cómo trata Dios con nuestros pecados. Pero que yo sepa, los pecados de los cristianos tienen perdón. Que yo sepa, la Biblia dice que tenemos abogado. Y eso no vayan a creer que es una tarjeta de crédito para pecar, porque muchos creen que, oh sí hermano, entonces como Cristo perdona, ¿me puede dar mi tarjeta roja, por favor, para andar pecando? ¿La quieres Visa o Mastercard? Porque muchos así interpretan la Biblia y dicen, es que hermano, como estamos en gracia, entonces nosotros, según el mensaje del hermano Carrillo, podemos seguir pecando. Y por eso algunos hasta quieren que les dé tarjeta. Pero yo no doy tarjetas para pecar, hermano. El que peca, arrepiéntese y no peque más. Ese es el mensaje evangélico. Ese es el mensaje bíblico. Entonces ahora vamos a analizar la quinta advertencia y ustedes se van a dar cuenta que así como se usa esa advertencia mal, se usa esta otra también. Vamos a la advertencia del capítulo 12, versículos del 6 en adelante. 12 del 6 en adelante. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, con chicote, con chancla, con guarache, un guarachazo. Pero este del que estamos hablando aquí,
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, ya dije que hasta el 10, ¿verdad? Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, porque hay muchos que creen que pueden ser cristianos y que por servir a Dios en una forma descuidada no les van a pasar cosas. Solo recuérdense cuando tomamos la cena. El que come y bebe indignamente, sin discernir lo que es la iglesia, juicio come. Wow. ¿Usted sabe por qué muchas iglesias no toman la cena? Hay congregaciones que pasan años y no les dan la cena. Aquí se las damos cada mes y quisiera dárselas cada semana. Cuando nosotros comemos ese pedacito de pan y bebemos esa copita, si no discernimos lo que es la iglesia, que es no amar a los hermanos, no cuidarlos, no respetarlos, juicio. Lo primerito que empezamos a sentir cuando la tomamos sin discernirla, ya no queremos venir a la reunión. Oigan bien, pues esos que no les gusta venir, la han tomado indignamente. Hermano, quiero decirle, todo cristiano que está caminando rectamente con Dios, si su congregación dice que hay reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tiene que ir. Por eso yo no les pongo. Mire, cuando yo era legalista y extremista, yo tenía reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, martes, y los hermanos decían, ni tiempo para ir a lavar mi ropa me da el pastor. Y quiero decirle, como era legalista, lo imponía y todos estaban aquí. Yo no sabía ni cómo hacían para hacer sus quehaceres. Pero ahora no soy legalista. Ahora yo les digo, hermanos, vamos a venir a orar los martes 1 hora de 7 a 8 y váyanse. Hermanos, vamos a venir el día viernes de 7:30 a 9:30 y váyanse. Hermano, vamos a tener reunión de las 11 a la 1, 1:30. No se vaya porque hay comida. Porque tenemos que comer juntos también. Y no solo aquí, en las casas tenemos que comer juntos. Porque esa se llama vida de iglesia. Hay gente que es cristiana que no sabe discernir lo que es la iglesia. La iglesia sirve para que Dios nos transforme. La iglesia sirve para que cuando ya se sienta a comer ese hermano que saca las uñas, porque él no te saca las uñas aquí no se puede. Pero llévatelo a comer y va a sacar las uñas. Va a sacar todo lo que él es. Te vas a dar cuenta que es un chismoso porque habla mal de todos los hermanos. Para eso sirve la iglesia, para saber quién es chismoso y quién no. ¿Quién vive bajo una responsabilidad de lo que es la iglesia? Porque es raro el que se reúne en la iglesia a no chismear. Rarísimo. Ahí les está haciendo de comer a todos y contándole todos los chismes a todos. No estoy hablando de nadie en particular. No, porque algunos ya pensaron en alguien. Sí, pero aquí no estoy hablando de nadie en particular. Estoy hablándoles que nosotros somos disciplinados y Dios dice que si no nos disciplina no somos hijos, somos bastardos. Es verdad que ninguna disciplina al presente, y les dije que la primera es no dejar, la primera señal de que alguien no discierne, ya no quiere venir a las reuniones.
muchas bancas vacías. Muchas. Hermanos, si aquí vinieran todos los que dicen que esta es su iglesia, aquí tendría que predicarle, hágase para allá usted, hombre. Hágase para allá que ya no cabe. Yo creo que hasta aquí estuviera yo predicando así, mire. Pues sí, amados hermanos, ¿cómo les ha ido esta semana? Así tuviera que predicar, porque aquí no cabríamos los que dicen que esta es su iglesia. Sí, algunos dicen que esta es su iglesia y mandan los diezmos para que vea. Mandan ofrendas, pero nunca están aquí. ¿Sí? Y a mí más me gustaría que ellos estuvieran aquí. No les estoy diciendo que no manden ofrendas, porque entonces ¿cómo vamos a hacer para pagar aquí? Ya no quieren venir. Primer señal. Segunda, enfermos. Enfermos. Están jóvenes y están enfermos. Jóvenes y con diabetes. Jóvenes. Porque está bien, ya viejito, hermano, porque ya viejito el motor ya no trabaja igual. Está bien si estás viejito y tienes diabetes, ok, está bien. Pero joven, hermano. ¿Cuántos años tienes, hermano? 23. ¿Y qué pasó? Sugar too high. Colesterol too high. ¿Cómo estás, hermano? Pues dice el doctor que tengo anemia. La India María, ¿eh? No, yo les digo, yo respeto a todos mis hermanos ancianos. De 60 para arriba, todas las enfermedades, porque te tienes que ir. Y te tienen que sacar de aquí de alguna manera. No te asustes cuando el doctor te dice, señora, usted tiene cáncer. No se asusten. Yo les he dicho a los hermanos, el día que les digan a ustedes que el hermano Carrillo tiene cáncer, ni se asusten, ni se pongan atormentados. No, hermano, solo díganle, Señor, guárdalo y ayúdalo, porque ya solo me quedan 10 años. Y regularmente el cáncer se desarrolla en 3 años y goodbye. Cuando el doctor le dice a uno que uno tiene cáncer, uno ya le dijeron que ya se murió. Si en caso le dan quimioterapia, es solo para alargarle un poquito tal vez de sus 3 meses más de vida. Y lo levantan y dice adiós. ¿Sí? Deja de venir a la iglesia por tomar la cena indignamente porque usted no es bastardo. Usted no es bastardo. Si a usted no lo disciplinara Dios, usted es bastardo. Por eso a mí me preocupan los hermanos que son malos y no se enferman. Eso me preocupa, digo, porque Dios, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la que enseña que cuando uno no ama a los hermanos y no sabe discernir lo que es la iglesia, dice que se enferma. Entonces, dale gracias a Dios que si estás enfermo, arregla tu vida, porque Dios te está diciendo que tú vas de mal en peor. Yo una vez, hace como 10 años, me enfermé, pero malamente. Y como todos me han oído predicar, el Charlie se me acerca y me dice, no estás en pecado, ¿verdad? No estás en pecado, ¿verdad? Y como yo soy bien bíblico, esto es para que Dios se glorifique. Sí, porque se acuerdan de Lázaro, ¿ah? Dice, esa enfermedad no es de muerte, es para que Dios se glorifique. Hermano, si tú estás consciente de que amas a los hermanos, si tú estás consciente que tú no hablas mal de ellos, si tú estás consciente que disiernes bien lo que es la iglesia, es tu disciplina. Tu disciplina porque en algún puntito no estás correcto. Y ten cuidado porque el siguiente grado ya lo conoces. Te vas, chato. Solo por no discernir lo que es la iglesia. Solo por no discernir lo que es la iglesia, ya no dan ganas de venir, se enferma y se muere. Y no son inventos del pastor. Léelo, 1 Corintios 11.
Y ahora nos dice, es verdad que para nosotros, hermano, el castigo es disciplina. La disciplina no es para que te pierdas, es para que te arregles. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo. ¿Pero qué? Pero da fruto apacible. Nunca interpretes la disciplina como castigo. Nunca. Un padre puede decirle a su hijo, si no te portas bien, te voy a castigar. Pero ese castigo no significa que el hijo está perdido. Ningún padre es capaz de matar a su hijo cuando lo castiga. Así que ahora podemos comprender que cuando nuestro Padre Celestial nos castiga, eso no afecta nuestra salvación eterna. No afecta, para nada, para nada. El castigo no tiene nada que ver con nuestra salvación eterna. El hecho cuando Él nos disciplina es que está asegurando más nuestra salvación. Porque Él Él nos está disciplinando a sus hijos queridos y no como bastardos. Aleluya. Sí, pero el problema es el siguiente. ¿Creen ustedes que nuestro Padre solo tratará con nosotros en esta era y no en la venidera? Yo les repito esto una y otra vez debido a las malas enseñanzas. Muchos creyentes creen que pueden vivir descuidadamente y que no habrá disciplina en el futuro cuando Él regrese. Mateo y Lucas, los dos evangelios, nos enseñan que cuando el Señor regrese, castigará a algunos de sus siervos perezosos. Esto en la era venidera, ¿sí? Esto es castigo. Esto es la palabra pura. Ahora, ¿qué escogemos nosotros? ¿Quieres ser castigado ahora o en la era venidera? Fíjate, porque Dios nos dice que allá va a castigar, pero Él dice, si aquí aprendes, yo no te castigo allá. Aprende. ¿No es que le dice el papá al hijo? Pues, aprende, mijito. Aprende, mijito. Dios ahora a todos nos está dando la oportunidad de que nos portemos bien. Ahora es cuando. Si te portas bien hoy, mijito, dice, cuando yo regrese te recompenso. Pero si te portas mal ahorita, cuando yo regrese, te castigo. Esa es la pureza de la Biblia. Y mire, hermano, muchos creen que nosotros estamos hablando del purgatorio, porque a mí me dijo una vez un hermano Carillo, ¿usted cree en el purgatorio, verdad? Le dije, no, le digo, yo no creo en el purgatorio. Yo creo en la pureza de la Biblia. La pureza de la Biblia es que si hoy me porto bien y dejo que Cristo se forme totalmente en mí, yo seré rey con Cristo en el milenio. Yo seré rey con Cristo en el milenio. Eso lo creo. Pero también creo que si me porto mal, me va a castigar en el lloro y el crujir de dientes para que aprenda a servirle, porque en la Nueva Jerusalén tengo que estar. Tengo que estar, ¿por qué? Porque soy escogido y predestinado. Cuando Cristo venga, escúchenlo bien para que no vayan a decir, el pastor nunca me enseñó. Cuando Cristo regrese, viene a recompensar a unos y a castigar a otros. Cristianos. I'm not talking about the worldly people. Yo no estoy hablando de gente pecadora.
Estoy hablando de usted, hermano, de usted. El viernes les dije, todo varón tiene que tener una célula en su casa e invitar gente a que vengan a oír la palabra de Dios. Aquí en esta congregación, todos tenemos responsabilidad de tener una célula en nuestra casa y enseñarle. Si no lo quieres hacer, es cosa tuya. Perezoso, te van a juzgar. Te van a juzgar. Tú que mientras nosotros estamos en el servicio, todo el tiempo andas divagando, viendo tele, te van a juzgar. Él no está jugando. God is not playing. God is serious, and He has serious business. The church is His wife. And it's impossible that His wife is haciendo nada y él bien ocupado. Si tú eres el sacerdote del hogar, no estés arrastrando a tu familia a una flojera espiritual y a una indiferencia espiritual, porque vas a llorar, lloro y crujir de dientes. Hoy Él tiene un propósito, nosotros somos gente seria, nosotros estamos por Cristo y su iglesia. Christ and the church. Gloria a Cristo. Pero no lo tomes en vano. Muchos yo veo que año va, año viene, el pastor exhortando y ellos, que siga el entierro, que siga, ya me di por vencido. ¿Cómo? Nosotros no necesitamos méritos para alcanzar nuestra salvación. Nosotros lo que necesitamos es disciplina. Tú no necesitas méritos para alcanzar tu salvación. Tú necesitas disciplina para que seas vencedor. Acuérdense, ahorita que Cristo va a regresar, porque ya está casi a la puerta. Ya está casi a la puerta. Ahorita que Él va a regresar es para hacer cuentas. A ver, todos mis hijitos, hacer cuentas. Pero no porque ha perdido la cuenta, sino hacer cuentas porque te voy a dar lo que te mereces. Siervo inútil, siervo inútil, siervo inútil. Al lloro y al crujir de dientes. ¿Hiciste bien las cosas? Buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Jóvenes, yo les digo jóvenes, ahí está Digging Deep. Ninguno de los jóvenes se conecta porque pone excusa. I can understand Spanish. Okay, if you don't understand Spanish, your pastor also preach in English. I preach in English for those young ones que dicen que no entienden. Le digo, vente al Digging Deep. Ninguno, todos brillan por su ausencia. En vez de estar metidos ahí el miércoles y que los papás les digan, ok, usted dice que no entiende, allí está su pastor. Y para eso lo estamos ayudando con ofrenda, para que los instruya a ustedes. Dígales. Yo doy mis ofrendas para que el pastor predique. Pues gracias a Dios predico lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. 6 veces a la semana hago mi jale. Sí, yo no soy un pastor que voy a traer predicadores, porque yo tengo la responsabilidad de instruirlos a ustedes. Porque a mí es el que me van a pedir cuentas de qué hice aquí. Sí. Y eso que los quiero mucho. ¿Qué tal si no los quisiera? Los maltratar. ¿Recompensa o castigo? Recompensa o castigo. Muy bien, entonces vamos a terminar hoy. Ya entendimos lo que es entonces entrar al reposo, porque Hebreos es para entrar al reposo. Póngame ahí Hebreos 4:9. Hebreos 4:9. Y con eso les dije que voy a terminar. Y dice Daisy, faltan 30 minutos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
¿Quieres entrar? Mucha gente cree que el reposo es un día de la semana. Judíos, adventistas, pentecostales, legalistas. Ellos creen que es un día de la semana. Y ellos, según guardar un sábado literal, estamos reposando. ¿Y entonces por qué queda un reposo? No han entendido la Biblia porque la estudian fuera de contexto. Dice la Biblia que otro reposo que Dios dio fue meter a Israel a la tierra prometida. Y aquí mismo en Hebreos dice, si Josué les hubiera dado el verdadero reposo, ¿por qué procura otro reposo? A nosotros nos está invitando al verdadero reposo. Queda un reposo para el pueblo. ¿Cuál es el reposo? Es producirle satisfacción a Dios. Es que vivas una vida que lo tienes contento y descansando. Aquí el que importa que descanse no eres tú. Aquí el que importa que descanse es Dios. Y si tu vida le produce descanso a Dios, entraste a su reposo. Porque es el reposo de Él, mira. Lea conmigo el verso 3. El verso 3, 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A todos los desobedientes les jura en su ira que nunca los va a usar para hacer su reposo. No entrarán en mi reposo. Muchos creen que el reposo es de ellos. El reposo es de Dios. El que quiere descansar es Dios. Pero Él nunca descansa si nosotros somos desobedientes. Perdonen que me puse un poco excited, porque casi no me gusta gritar. Dice la hermana Alba, no la gran. Are you ready to make God rest? Are you ready to make God rest? If you really want to have a God that is resting, go ahead and live the life that He is asking you to live. ¿Cuál vida te está pidiendo Dios que vivas? La que te dice tu pastor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Quiero decirles que hay peligro que abandonemos la vida de la iglesia, hermano. Créame, hay peligro. Sí hay peligro de abandonar la vida de la iglesia. Empieza uno apartándose de ella. Ya no le llama la atención. La iglesia ya no es su prioridad. La iglesia no es el number one love. Other pleasures son tu prioridad. Por cualquier cosa, hermano. Los hermanos dejan a la reunión por cualquier cosa. Hermano, y no vas a ir, es que me duele la cabeza. Ve a la reunión, ahí te sana Dios. Hermano, ¿por qué no vas a ir a la iglesia hoy? Me achachí. Hasta por el que le achachí, hermano. No va. Hermano, que no vas a ir a la reunión, tengo que trabajar. Y qué casualidad que el patrón le dijo, si quieres te quedas, si no, no. Sí, me quedo patrón, cuente conmigo. ¿Y por qué no has ido a la reunión, hermano? Es que el patrón, hermano, el patrón me tiene bien agarrado. Lo que pasa es que no te gusta. No es esto tu deleite. No es tu deleite la comunión. You are in another spirit. El día que usted ande en un buen espíritu, va a andar en el espíritu que anda el pastor. Una carga fuerte por reunirnos. Una carga fuerte. Yo digo, Señor, si todos viniéramos, ya fuéramos una iglesia grandísima en Ontario, pero como la gente viene, no, ni van ahí. 3 pelones ahí.
El pastor es uno. Yo me acuerdo, mire, yo nací en Guatemala y en Guatemala le dicen a uno, pisto trae pisto. Dinero, ¿eh? Los mexicanos dicen, dinero trae dinero. Dinero llama dinero. Hermanos llaman hermanos. Cuando una gente va a una iglesia y dice, wow, qué bendición esa iglesia. Hermano, porque los ven a todos ahí. Dice, ahí están, hermano. Y los corre el pastor y no se van. Pero cuando vienen y se dan cuenta que a puras penas estamos viviendo una vida de cristianos, ellos mismos dicen, no, ahí me van a decepcionar a mí. Ya cuando el pastor cierra la Biblia dicen que, gracias Señor Jesús. Póngase.